Sí, soy originario de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Nací en 1983, el 27 de abril, y desde pequeño me llamaron poderosamente la atención lo que es el dibujo y la pintura. Y hubo puntos importantes que me marcaron en el contexto creativo, un accidente que tuve al quedarme electrocutado por un tiempo, y a partir de ahí la creatividad puede decirse que surgió un poco más. A lo largo de los años he diseñado un proceso que ha ido depurando el avance y los resultados de la obra. Prácticamente se han desprendido muchos elementos que no son necesarios y ha quedado una representación muy pura. Este proceso pues ha tomado años llegar a él, han sido grandes producciones y finalmente se puede concretar en una obra muy profunda. Sí, Cromos es una serie que abarca aspectos sublimes y contemplativos de la pintura suprema. Prácticamente es una pintura de profundidad. Hay que adentrarse a la obra y hay que estar con suma disposición en ella porque no hay temáticas. En este sentido no hay narrativas, no hay conceptos, porque es una obra libre donde tú puedes situarte meramente donde tú quieras. Por un lado te cambia la percepción con respecto a la plástica, porque ya no entras por la temática ni por los conceptos, sino por un estado contemplativo, y en ese instante descubres elementos de la pintura que normalmente no estás acostumbrado, ¿no? Y a partir de ahí la pintura se deja ver. De momento la obra no te va a decir nada. ¿Y por qué no es una pintura narrativa? Pues porque es una pintura muda, es un lenguaje visual universal que nació hace muchos años y tiene un sentido muy primitivo. Yo no elegí, se puede decir así, hacer minimalismo. El mismo proceso me fue llevando a ello. Creo que se fue depurando a lo largo de los años hasta dejar lo más esencial de la representación visual, y en esa medida pude entender que entre menos contenga la pintura, más proyecta, porque la pintura está en un punto sublime y se fundamenta de dos aspectos: uno que es lo tangible, lo químico, lo material, y lo otro que es lo metafísico, lo intangible, lo que está más allá de esa superficie aparentemente lisa, y lo que puede llegar a transmitir. Entiendo que al representar un arte minimalista no es meramente representativo de los contextos artísticos en México. Eso lo entiendo completamente. Como digo, el proceso me fue llevando a este punto de creación, y no es aparentemente un arte conceptual ni especulativo, es un arte profundo. Sí, bueno, el arte contemporáneo no existe como tal, sino que el arte es contemporáneo de su época. O sea que en su momento Caravaggio fue un contemporáneo de su época, y el tenebrismo que él desarrolló a partir de la pintura fue una innovación del mismo proceso y de la misma necesidad de la época. En cada época pues, hay artistas que
que representan esa contemporaneidad de su momento. Y yo más bien entiendo mi proceso como un arte primitivo, porque surge a raíz del gran acto de la creación inicial de los artistas prehistóricos, al encontrar este método que prácticamente se dio de forma aleatoria en diferentes puntos, pero que en el mismo periodo, ¿no? Y es la misma forma en la que seguimos hoy pintando. No ha cambiado prácticamente nada. Si se hizo en la historia, se hizo arte abstracto y se hizo arte figurativo. Eso no tiene mucho que ver, sino que más bien el acto de cómo surge y cómo se convierte en un lenguaje a raíz de un mismo desarrollo evolutivo del ser humano y que lo acompaña hasta el día de hoy. Y bueno, siempre para entender una obra hay que comenzar por lo que ha influenciado al artista. Comparto similitud con el arte primitivo del norte de México. El hecho de haber nacido en la región de Paquimé, encuentro mis raíces y mi identidad en ese colorido y en esa representación abstracta de los mitos antiguos y no de estos mitos clásicos que hoy en día son transmitidos por la cultura occidental. Tras una larga experimentación, pasando por varias influencias del surrealismo, influencias clásicas, académicas, conceptualistas, he podido encontrar una pintura automática que ha hecho que tome confianza en mi propio criterio artístico. Existe la naturaleza y soy parte de ella. Prácticamente propongo ser la relación entre el hombre, entre lo salvaje y entre el espíritu, porque el cuerpo del pintor es un medio a través por el cual el arte puede surgir libremente. Y es aquí donde he podido liberarme de otros artistas en mi proceso y así encontrar lo que buscaba. Pues el hecho de despojarme de los tópicos, pues uso medios con diferentes aplicaciones, pero todo en un sentido automático, cierto trance casi hipnótico que permite la conexión directa entre el pensamiento profundo y el acto del artista. Y sí existe cierta inconsciencia cuando estás sobre el cuadro, porque me dicta las bases para seguir de entre lo que aparentemente no es nada. Hay algo que emana de alguna dimensión que yo desconozco totalmente. En la obra no dejo rastro sobre lo visual, incluso mi firma está detrás, que soy parte de la esencia intangible. En la obra existe una mayor intensidad siempre, con dirección hacia arriba, la parte superior del cuadro que indica que el arte siempre busca ascender hacia lo sublime, y lo sublime como una estética de lo trascendental. Tiene que ver con una pincelada ágil y suave que se convierte en una reacción en cadena una vez que inicia. Abarca este lienzo que es una especie de ventana donde el color se convierte en una nube que emana desde una superficie de cierto estado de trance, con un misterioso interior y una densidad y una gravedad muy suave, casi al punto de penetrarla con la simple vista. Es importante marcar que no estoy inventando ninguna técnica, pero que estoy aprovechando las condiciones que la obra me da. Y cada obra es un azar, en antítesis, con cierto control interior, pues tomo siempre el riesgo de internarme en eso desconocido con tal de hacer surgir algo nuevo, incluso echando a perder un cuadro. No busco un arte mexicano genuino, sino uno universal de mi tiempo, como una expresión de mi propia época. Por tal motivo no creo en un arte mexicano separado del resto.
pero sí entiendo que el ser mexicano me ha influenciado plenamente para buscar mis propias raíces. En esta búsqueda constante de una tipología autóctona, yo entiendo que los problemas de la plástica contemporánea son independientes de los problemas del arte mexicano. En esta medida me represento como un artista que refleja la energía y la fuerza interior de la época. Trato de representar ese espacio que no dependa del tiempo, sino que haga del tiempo una relatividad. Y esta expresión tiene que buscar siempre la forma de abstraer la naturaleza de vivir en el interior de uno mismo, como un reflejo de espíritu de mi tiempo, con la expresión directa de mis sentimientos. Ver mi acto es ver la pasión del artista por extraer desde adentro. Soy muy puntual en estos acuerdos o desacuerdos, pues estoy consciente de este entorno mexicano demandado, civilizado y reglamentado. Trato de provocar un lugar donde la obra te hace sentir cada vez más implicado. Toda obra revela una improntitud del acto de creación, una contemplación, es decir, el acto se convierte en una obra de arte, donde el planteamiento es más importante incluso que la técnica y estas medidas y reglas del arte occidental. Busco desbloquear el acto para extraer la verdad interior, sin fijarse en lo simbólico como una necesidad de la cultura, sino que en un reflejo interior que sin embargo es único. Busco la forma de ser un artista con principios básicos y primarios, y esto como un gesto de sí mismo y no de un significado ajeno. El acto representa el contenido del cuadro de forma directa y sin acudir al paso intermedio del desarrollo de un motivo, una justificación o una explicación. El hecho es no ilustrar nada, sino expresar de forma directa, sin intermediarios, el cuadro como un cambio en el que solo hay que jugar y actuar sobre él, y no en el que hay que rediseñar, analizar, criticar, fomentar, etc. Un objeto real. Lo que busco plantear en el cuadro no es una imagen, sino un acto, transición o algo abstraído de lo interior, y no un mero encuentro casual con la pintura, pues no es solo eso, sino una esencia opuesta a la tradición occidental. Es una fuerza que aparentemente se encuentra en un vacío ante el pionero que la observa, pero es también una emancipación de la contemplación entre la psicosis de una época de ruido, de comunicaciones, de la avidez de la moda, del sedentarismo, de tanto movimiento y desconcierto. Hoy se dice mucho sobre la pintura y hay quien nace como que pinta y hay quien realmente pinta. Quien realmente pinta solo eso necesita para encontrar esa proyección del arte, y quien nace como que pinta necesita de alardeo y otros esquemas. Busco siempre el hecho de pintar desde adentro, sin necesidad del saber como la única vía, puesto así cualquiera con ciertos conocimientos puede decir que es un artista, pero no cualquiera tiene la convicción y la fuerza interna para hacerlo. Por eso el hecho de ser artista para mí es un estado interior y esa fuerza motora que hace que accione ciertos elementos personales de cada quien
y llevarlos al límite. Al llevarlos al límite podrás encontrar un resultado artístico y no necesariamente un resultado basado en una cuestión académica, sino más bien en la materialización de esas acciones y en la fuerza interna del artista por sobre estos esquemas racionales. Así pues, el poder del artista puede hacer surgir un verdadero arte como tal.